Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos, bendiciones a todos. Estamos nuevamente aquí, ya en la número 7. Ya estamos, papi, estamos ya, empezó la cuesta a bajar. Estamos empezando a bajar la cuesta y estamos aquí, un poquito cansados. No es culpa de ninguno de ustedes, sino culpa mía del trabajo. Pero estamos aquí gozosos en estudiar la palabra del Señor. Y como siempre, los invito a que me ayuden a mi ministerio, I Son the Cross. Ahí, I Son the Cross, tenemos un par de cosas. Tenemos ahí the past in the present, donde hablamos sobre Nicodemo, la primera y la segunda parte, hablamos sobre Nicodemo, ahí venimos y desmenuzamos eso ahí, ese encuentro de Jesús con Nicodemo, y lo ponemos bien en arroz, habichuela y cosas que son importantes para la vida cristiana. Acuérdate que este ministerio que yo tengo es para, no es que yo soy más que ustedes ni menos que usted, ¿sabe? Es que yo quiero que todos podamos aprender del amor de Dios de una manera bien sencilla, ¿me entiendes? Y que podamos tener esa visión de Dios mientras caminamos en esta vida, ¿me entienden? En esta vida cristiana que es un poquito difícil últimamente, pues tenemos por lo menos ese recurso donde a través de diferentes podcasts, la lección que también la pasamos por ahí, la lupa bíblica, Quiqueando, que son entrevistas de diferentes personas, artistas, personas que tienen su ministerio, que tienen como Oscar Pavón y otras personas por ahí pues, ¿sabe? Quieren enseñar de Dios, tienen ese deseo de enseñarle de Dios. Y usted que quiere aprender de Dios, pues mira, ahí nos unimos, ahí nos sumamos y somos más. Somos más en llevar el mensaje. Así que, gente, siguen apoyándome. Ahí son de club. Vaya, suscríbase, dele eco de comente, dale a la campanita, como dicen por ahí. Sigan repartiéndolo para que otras personas también puedan llevar el mensaje. Y quiero anunciar que voy a estar, creo que el 6 de diciembre, voy a estar acá en Lancaster 2. Si está por acá en Pensilvania, en Lancaster 2, voy a estar por ahí el 6 de diciembre, Dios mediante, voy a estar allí predicando. Y el 27 de diciembre, Dios mediante, si hay algún cambio lo diré, voy a estar en Calley, Puerto Rico. Así que, gente, ahí en la iglesia Maranata nos vamos a ver en Calley, Puerto Rico. Así que si usted está en Puerto Rico y nos ve y quiere verme por allá, pues mira, ya va a estar el 27 de diciembre. Así que los invito para que estén conmigo y adoremos al Señor juntos. Así que importante, ¿verdad? Todos los que están cerca de esas iglesias que él mencionó, vamos a apoyar a Alexander, vamos a ir allá, ¿verdad? Así que también nuestras redes sociales del Valle.e, tanto en Facebook como YouTube, usted pone así del Valle.e en minúscula, todo corrido. También usted nos puede buscar en Instagram, usted pone del Valle 2022, nos puede buscar por la lección de Alexander que acaba de decir, y también nos puede buscar por Lumbrera TV. También nos puede buscar por TikTok, también por ahí nos puede ver. Así que dele like, suscríbase a nuestros canales, comparta con otras personas para que puedan escuchar del amor de Jesús por medio de estas lecciones. Alexander, dirígenos en oración, por favor. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor. Tenemos todavía el privilegio de poder hacerlo libremente y nos gozamos, Señor, en ti. Como siempre te pido, Señor, perdona nuestros pecados. Siempre te pido que tú nos uses como instrumento tuyo, que nosotros no nos exalcemos, sino que exalcemos tu nombre. Que esto es para la gloria y la honra tuya, Señor, y para demostrar a todo el mundo cuánto tú nos amas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Alexander, por esa hermosa oración. Y antes de comenzar la lección, quiero darle las gracias a todas esas personas, ¿verdad?, que oraron por mí, por la cirugía que tenía en el ojo derecho. Gracias a Dios todo salió muy bien. Estamos descansando, ¿verdad? Y ya listo para seguir predicando la palabra. Ahora tenemos un ojo más que podemos ver. Antes solamente podía ver por el izquierdo y ahora vuelvo a ver por los dos ojos. Bien, así que gracias, mis queridos hermanos. Mucha oración, mucho poder. Vamos al título de la lección: Lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Antes que me digas cualquier cosa, Alexander, te voy a decir algo. Este título a mí me confundió. Yo no sé a ti, pero a mí me confundió. Porque mira lo que dice. Lealtad suprema y adoración en medio de qué, de una qué, una Pues guerra. a mí no me confundió. A mí es o sea, a mí lo que yo dije fue, qué difícil es.
qué difícil es. ¿Por qué? Porque cuando yo leo eso, yo digo, yo rápido lo pongo en mi vida. Claro, todo lo que yo hago, yo lo pongo rápido en mi vida. Yo Amén, digo, amén. a veces no lo estamos pensando en una guerra espiritual. Y qué difícil es uno pararse y adorar al Señor cuando está en medio de una guerra. ¿Sabe? Que eso fue lo que me llevó. Y inclusive más tarde cuando leo la lección, yo digo, wow, ok, ahora entendí, ya entendí. Porque en una guerra, estamos hablando de la historia de Josué, ¿entiendes? El pueblo de Israel. Y estamos hablando de una guerra física, sí, hablamos de la guerra espiritual, lo que tú acabas de decir. Pero en este momento es una guerra Guerra física. física. Y en una guerra física, ¿cómo uno se va a poder adorar en medio de una guerra? ¿Entiendes? Lo que tú tienes que pelear. Pero nada, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Porque sigue explicando mediante vayamos entrando a la Ajá. lección. Y creo que, pues, la contestación de toda la lección es en ese versículo que ahora tú vas a leer, Mateo 6:33, por favor. Dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas será añadida. Así que En vemos, otras versiones dicen, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, así que. así que vemos, ¿verdad? Que importante, eh, lo primero es Dios. Lo primero es Dios, lo segundo es Dios y lo tercero es Dios. Así que a veces lo que hacemos es otras cosas que le ponemos prioridad en vez nuestra prioridad en nuestra vida ser Dios. Pero eso es lo que vamos a hablar en esta lección. Vamos entonces a la parte del sábado y vemos, ¿verdad? Que volvemos a lo mismo. El pueblo de Dios, junto con Josué, cruza el mar, llegan a la Canaán, a los bordes, y ahí, ¿qué está ocurriendo? Alexander, las otras ciudades que estaban en Canaán sabían que ya Israel venía para la guerra. O sea, ya ellos estaban ahí en el borderline, en línea de borde. Y había tensión, ¿verdad? En, tanto como en el pueblo de Canaán, como también con el pueblo de Israel, ¿verdad? Por las decisiones que ellos iban a tomar. Así que cuando tú miras al principio, pues se supone, Alexander, en una guerra física, y antes no habían pistola, ni ametralladora, ni revólver, ni nada de eso. Se supone que si tú te vas por una guerra, te tienes que estar preparando. Así que, ¿qué es lo que tú tienes que estar haciendo? Tienes que estar amolando las espadas, las cuchillas, el Ujú, flecha, ujú. organizándote en grupo. Pero eso no fue lo que pasó, ¿entiendes? Antes de eso, ellos se olvidaron de eso. Josué, lo que comenzó fue a reconsagrarse con Dios, a pesar del peligro inminente. Y eso nos enseña, ¿verdad? Que dedicar tiempo a renovar nuestro compromiso espiritual y importante, a veces lo primero es lo más importante y lo primero es Dios. Y a veces cosas también que lo podemos comparar después de Dios es nuestros familiares, nuestros seres amados, que son valiosos también. Y a veces, ¿qué hacemos? Ayudamos al de afuera, Alexander. Y se Ujú. nos olvida, ¿verdad? Nuestra familia. Ah, que yo quiero llegar a ayudar allá, hacer la una misionera con aquel. Pero ya miraste si tu papá le falta algo, tu tía, tu abuela, ¿me entiendes? Así que hay que enfocarse en verdaderamente la urgencia. Primero es Dios. Y en medio de esa urgencia, en nuestra vida hay desafíos y debemos de día a día renovar ese compromiso con Dios y darle gracias a Alexander. Así que nosotros, antes de primero hacer otras cosas, lo primero que debemos hacer cuando abrimos los ojos es dar que gracias a Dios y doblar rodillas. Eso es lo Ujú. después. A veces hay personas que no hacen nada de eso, Alexander. Ni abren la Biblia, ni buscan un tema, ni reflexión. Se lavan la boca, primero arrancan y se van para el trabajo. Ni oran cuando se montaron en el carro. ¿Y qué es lo primordial? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después dice, y las demás cosas, entonces serán qué? Añadidas. Añadidas. Algo que quieras decir del sábado. No, 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 tú acabas de decir todo. Dice que a veces olvidamos el culto matutino y vespertino en nuestras vidas. Por la vida que tenemos sobrecargada y es así, eso es así, ¿sabes? Tú acabas de decirlo ahí bien claro. Y yo te iba a decir
Y mira cómo es la cosa. Yo quiero añadir en eso que a veces nos arrancamos, nos vamos a la boca y arrancamos. Y en el radio lo que ponemos es el programa mañanero, ¿sabes? Y no el de Rayo Sol ni el de Radio Paraíso, ¿sabes? De otras emisoras por ahí, ¿me entiendes? Ponemos ese programa mañanero que lo que nos lleva es a otra cosa y no a la comunión con Dios. Y se nos olvida completamente Dios. Y nos acordamos de Dios el viernes por la noche cuando, pues, cuando recibimos el sábado, ¿me entiendes? Y eso es, son los verdaderos del séptimo día ahí, ahí, porque solamente un día está a la semana con Dios. Así que vamos para la parte del domingo, ¿verdad? Que dice el pacto en primer lugar. Ay, santo, qué candela. El pacto en primer lugar. Y Y como tú estaban en dices, guerra, estaban en ajá, guerra. ajá, Y como lo tú que dices, viene ahí ahora que tú mismito, vas a decir, ¿ah? ¿Cómo es? lo que tú vas a decir ahora es candela, porque Sí, no, por eso te digo, mira, es ellos, increíble. ellos pasaron yo leí, o sea, cuando yo leí eso, hay que tener una cosa. Dios cuando está dirigiendo algo, ten la seguridad que no va a fallar. Cuando yo te lleva a algo, ten la seguridad que no va a fallar, porque dice ahí que los reyes, cuando ellos cruzaron el mar Rojo, el río Jordán, cuando ellos cruzaron el río Jordán, dice que los demás reinos escucharon y dice que se les fue el aliento. So, lo que va a pasar aquí ahora, lo que está pasando aquí, cuando yo lo leí eso, me acordé rápido, digo, espérate, nadie se atrevió a atacar a Israel en este momento que, bueno, que vamos a hacer algo sorprendente. Fíjate vos, porque ya Dios estaba poniendo sus cosas ahí, ¿sabes? Estaba poniendo las fichas en juego. Y dice que cuando cruzaron el Jordán, ¿qué fue lo que hicieron? La circuncisión a todos el mundo allí que estaba presente. ¿Por qué razón? Un simbolismo dice que era el momento de quitar el aprobio de Egipto y renovar el pacto con Dios. Acuérdense que la gente que estaba en Egipto, como fue con Abraham y con Jacob y toda esa gente, ellos eran circuncidados, ¿me entiendes? Que ese era el pacto que tenía Dios con ellos, era la señal de que ellos eran hijos de Dios. Inclusive, ahí hay un revolú en Génesis que pueden leerlo de cuando esta gente engañaron a los de un pueblo, los hijos de Jacob, que eran tremenditos ellos, que hicieron bueno, le hicieron una maldad a la hermana, claro está, y ellos de Hermana, venganza y los hicieron que se circuncidaran para que fueran aceptados al pueblo de Israel y después mira los a todo el mundo mataron. que estaba allá, todo el mundo, a todos los Fue familiares. doble muerte, fue doble Ajá, muerte, ¿sabes? sí, doble muerte ahí mismo, ¿sabes? Eso está en Génesis, lo pueden buscar, eso es de asignación para que lo busque y después me diga si es cierto o no. Y Entonces, ¿qué pasa? Alexander, antes que continúe, tú sabes que yo te has visto las películas de los indios, los vaqueros, ¿verdad? Hacen Ajá, el ajá, pacto y cogen una cuchilla y se y se abren así la cortan. mano, está el pacto de sangre y qué sé yo. Pero ese pacto está fuerte, el de la circuncisión, De de circuncisión, verdad. ¿sabes? Porque no es lo mismo hacerlo cuando uno es bebé, que uno no siente nada. Hacerlo cuando uno ya es mayor. Inclusive cuando eso pasa, la persona tiene que estar en reposo como por lo menos unos dos semanas o algo así, porque creo que son bastantes días, porque pierde fuerza y todo eso, ¿sabes? Pues se puede, y más en esos tiempos que no tienen tantas facilidades médicas como lo tenemos ahora. ¿Me entiendes? Y eso fue lo que pasó ahí. Ellos estuvieron ahí en ese tiempo, pero hicieron el pacto con Dios. Y Dios los protegió porque ellos estuvieron ahí y mira, nada pasó. Y después, ¿qué pasó? Celebraron la Pascua. ¿Sabes? Hello, tú me estás diciendo a mí que tú estás en guerra y lo primero que tú haces es debilitar a tu ejército con la circuncisión. Eso Y no es después lógico. celebra, no, y después celebra la Pascua. Pero lo bueno de todo es que podemos leer que nada pasó con el pueblo. Al revés, se estaban ellos espiritualmente reconfortando, se estaban alentando, fue aliento para ellos para poder seguir hacia adelante, ¿me entiendes? Ellos renovaron el pacto y pudieron a Dios en primer lugar. Eso es lo importante de aquí. Ellos estaban pensando, no, ellos estaban pensando en que estamos poniendo a Dios, hay que renovar el pacto con Dios y hay que hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien para que Dios esté con nosotros. Ellos no pensaban, porque ellos no eran
Ellos no eran ningunos guerreros, ellos no tenían mentalidad de bélica de hacer ejercicios militares que fueran tremendos, no. Ellos lo que tenían es la promesa del Señor y tenían ¿cómo se llama? La confianza de que Dios iba a estar delante de ellos. ¿Sabes? Y ahí es que está el punto. Ellos renovaron ese pacto, pusieron el pacto en primer lugar, ellos renovaron esa confianza en Dios y pusieron básicamente su vida a los pies de Dios. Y eso es lo que pasa a nosotros. Por eso es que dicen que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Eso fue lo que hicieron ellos. ¿Por qué? Porque ellos pusieron primero a Dios en primer lugar, porque sabían que ya Canaán era de ellos. ¿Sabes? Ya la promesa estaba. ¿Sabes? Cuando uno dice, y lo dice la lección al principio, dice que a veces uno tiene que hacer las cosas eh, eh, de agradecerle al Señor. Porque ya Dios tiene las cosas hechas. Ahora tú lo haces por agradecer a Dios. Algo que añadir del Valle. Sí, uno poniéndose, ¿verdad? Metiéndose en la película, como uno dice. Recuerda que hacía 40 años atrás, pueblo de Dios, se supone que entrara a Canaán. Y todas esas ciudades y todos esos pueblos sabían lo que estaba pasando. ¿Me entienden? Sabemos que ahora no hay internet, ni en aquel tiempo no había internet, ni radio, ni nada de eso. Pero las noticias corrían, ¿me entiendes? Porque la gente veía las cosas físicamente de lo que estaba pasando. Y llegó el momento dado que ellos se dieron cuenta de que Dios estaba en el asunto. El Dios de Israel es poderoso. Pero lamentablemente, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Rompió el pacto y no se siguió. Fueron al desierto a lo que pasaban 40 años, que todos esos que rompieron el pacto murieran. Pero ¿quiénes nacieron allí? Los hijos de ellos, pero estaban incircuncisos. Por eso cuando vuelven a pasar, rápido que pasan, ¿verdad? El río Jordán, pues ya al abrirse, ¿tú te crees que las otras ciudades no están pendientes de eso, esos pueblos? Espérate, Claro. aquí está pasando algo y ya va a pasar lo que se supone que ellos hicieran hace tiempo, ¿me entiendes? Porque ya el Dios de ellos abrió el río Jordán. ¿Qué pasa? No los van a atacar porque ven, como tú dijiste, la primera señal la dio Dios. Yo estoy aquí por ellos. Abrí ¿quién se va a atrever? Espérate, ese poder. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Tenía dos opciones. O unirse y pelear, o huir y ir de ahí, que se supone, ¿verdad? Que eso era lo que hicieran, pero muchos de ellos se unieron para pelear. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que cuando ellos llegan, rápidamente, como tú dices, José dice, no, que hay que hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas como son. Y es algo ilógico, como dije, vamos a circuncidarse todo el mundo, ¿entiendes? Menos José, porque José ya venía. Josué y Caleb eran los, pero los otros tenían que hacerlo. De hecho, en un momento dado, el hijo de Moisés, Moisés no quería que se circuncidara. Y gracias a la esposa que lo circuncidó, si no, el ángel lo iba a matar. Así que eso era Sí. bien importante, circuncidar. Era la señal, ¿verdad? Que tenía el pueblo de Dios. Bien, vamos entonces a la parte del lunes, la Pascua, ¿verdad? Y sabemos que la Pascua, cuando comienza a celebrarse, es cuando ellos están a punto de salir de Egipto, Alexander, que Dios le dice que maten cordero, ¿verdad? Que después pongan la sangre, los tinteles. Pero ¿qué pasa? Ya al pasar, ellos no están celebrando la Pascua de Egipto, ¿verdad? Ya están liberándose de eso. Y dice, a pesar de la inminente conquista de Canaán, Josué celebró la Pascua para recordar la redención de Israel de Egipto, tú sabes, marcando el inicio de una nueva era y prefigurando el sacrificio de Cristo y la entrada final a la Canaán celestial, que era lo que ellos estaban marcando allí, cuando Cristo viniera a morir por ellos. Ese cordero que se mató ahí era Cristo. Aquí el cordero del mundo que quita que el pecado del mundo, o sea, esa victoria que iba a tener Cristo ya miles de años, ¿verdad? Ellos la estaban hablando. La celebración oportuna de la Pascua por parte de Israel nos enseña que debemos priorizar, Alexander, y recordar los actos redentores de Dios, simbolizados por la cruz, ya que estas realidades espirituales son el fundamento para afrontar y asegurar cualquier victoria terrenal.
Así que en Josué 5:10 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gigal y celebraron Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Así que vemos, ¿verdad? Que hay otra cosa que se hace, no es nada más la circuncisión, sino que vamos a parar también porque vamos a celebrar ¿qué? La Pascua. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, era un proceso que él estaba haciendo, pero poniendo a Dios por delante primero, ¿verdad? Eh, Dice, la primera Pascua fue un símbolo de la liberación de Egipto. La segunda Pascua celebrada por la nueva generación fue un símbolo de su toma de posesión de la tierra prometida. Y cuando vemos que se sigue celebrando la Pascua, ya cuando Cristo viene a la tierra y toma la Santa Cena, ¿verdad? Que es en la Pascua también, ya esa celebración de matar cordero, pues entonces, ¿por qué se sustituye, Alexander? Por el pan y el vino. Así que ese es el símbolo que va llegando a Cristo para que nosotros, pues entonces, ahora lo podemos hacer, ¿verdad? El rito de humildad. ¿Algo que quieras decir de esa parte? No, como digo, la Pascua fue algo que sí, no solamente Josué, muchas, ¿sabes? Vemos que para el tiempo de Jesús cuando nació, la gente estaba viviendo para celebrar la Pascua. E inclusive la Santa Cena, ¿por qué? La Santa Cena fue el simbolismo de la Pascua también, ¿sabes? Que es algo que se siguió conmemorando. Pero en esta vez, como tú dices, no era que estaban por pasar una plaga. Esta vez fue que Josué dijo, aquí hay que conmemorar lo que pasó. ¿Me entiendes? Y así pasamos a la parte del El martes que martes. dice altares de renovación, que viene siendo lo mismo, siguiendo lo mismo Otra de pausa. la otra, sí. No, no solamente eso, siguiendo lo de la Pascua, ¿me entiendes? Y aquí hay una parte que lo voy a leer que no, ¿sabes? No, no lo tengo aquí, no lo tenemos ahí, creo que no lo tenemos ahí, pero que me llamó la atención, que dice, Josué recibió el mandato divino de conducir a Israel a una vida de obediencia en armonía con el pacto. El libro termina destacando ese rol de Josué. Eso está en Josué 24. ¿Sabe? Esto que estamos viendo aquí cuando dicen que altares de renovación, el altar que crearon ahí, no fue porque él dijo, yo quiero hacer un altar. No, es porque Moisés había dicho cuando entremos a Canaán, en el monte de Ebal, vamos a formar un altar y vamos a alabar a Dios. Y Josué se acordó de eso. Y Josué estaba haciendo las cosas como Dios manda. ¿Sabe? Él estaba haciendo las cosas al pie y la letra. Es lo importante. Yo digo, yo siempre he dicho, mira, es bien importante obedecer a Dios en todo. Por eso es que, y a lo mejor me saque un poquito del tema aquí, pero por eso lo del sábado es tan importante en nuestras vidas. Porque el sábado es algo que nosotros tenemos que obedecer, ¿sabes? Siempre. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Y aquí vemos ese ejemplo. Aquí Josué hizo ese ejemplo, ¿sabes? Él edificó el altar en Ebal. Y aquí nos dice una pregunta: ¿por qué en el monte Ebal y no es Gerizim? Gerizim. Ese nombre lo leí como 30 veces y no me salía. Gerizim. Sencillo, porque ese altar que está en Ebal ahí representaba la muerte de Cristo Jesús. Que Jesús se hizo maldición por nosotros, ¿sabe? Y ese, porque en ese lado era, en Ebal era donde se decían las maldiciones y en el Jerezim era donde se decían las bendiciones, ¿verdad? Inclusive dice que separaron sacerdotes de un lado y del otro y que en el medio estaba el altar, el altar, ¿cómo es el arca del pacto? ¿Sabe? Que estaba ahí en el medio, si me equivoco, corrígeme, pero creo que estaba así la cosa, ¿sabe? Que se pusieron unos en el otro, en el otro, en el otro, ¿sabe? Y se hizo ¿cómo dice? El altar se hizo, o los altares se hicieron en el ver. ¿Por qué? Por la representación de Cristo Jesús. Todo tiene que ver con Cristo Jesús. Del comienzo de Génesis, vemos a Cristo Jesús representado en cada cosa que pasa en el pueblo de Israel. ¿Sabes? Jesús para nosotros pudiese recibir, él se hizo maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición, ¿sabes? Y por eso es que Josué lo hizo, por eso es que Moisés lo mandó a hacer ahí, porque ellos entendían ya cuál era el plan de salvación para nosotros y el plan de salvación para ellos, ¿sabes? En medio de la conquista, dice, Israel buscó un momento para consagrarse nuevamente a Dios, ¿sabes?
¿Cuántas cosas ya tenemos? Tenemos la circuncisión, tenemos la La Pascua. Pascua, Ahora aquí están haciendo en medio de guerra. el altar. Mira, gente, es lo que quiere decir aquí es que buscar primeramente a Dios es algo de todo momento y todos los días. No importa lo que estés pasando. Hay situaciones a veces que nos sofocan, nos ahogan, pero en esos momentos trate siempre de buscar, aunque sea una oración, buscar algo, porque es importante. Aquí vemos a Josué. Josué podía ver, che, como dice, nosotros decimos en la calle, podía ignorado, le decimos así, pichado ahí, como le dicen en la calle por ahí, la orden de Moisés. O sea, él podía haber ignorado y hacerse el loco y no hacer el altar, seguir O para decir, adelante. lo hacemos para después. Lo hacemos para después cuando conquistemos Canaán, lo hacemos. No, él no se dio, él se dijo, vamos a consagrarnos a Dios, no solo individualmente, sino también que todo el pueblo se consagre a Dios. Y hicieron eso, y más adelante vamos a ver que pusieron ahí la ley, como quien dice, las copiaron de nuevo y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque es importante. Es súper, vemos aquí que es súper importante buscar a Dios siempre en todo lo que hagamos. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, esa parte que dijiste, ¿verdad? Que la explicaste, ¿verdad? Del monte Ebal, que era de maldición, pero ¿por qué? Porque Jesús se hizo, cuando murió, Él se hizo maldición por nosotros. Así que para que nosotros podamos tener la bendición, Él se tenía que convertir en maldición. Y también importante, ¿verdad? Que cuando tú miras esto, si lo pones en nuestra vida, ¿verdad? Personal acá, mira, hay que detenerse y darse cuenta de que a veces estamos pasando las leyes de Dios, mandamientos, pasándolo, eso no es nada, ¿sabes? Ese compromiso con Dios, ¿verdad? Que es espiritual y de fidelidad, a veces lo estamos pasando por alto, Alexander. Inclusive, a veces estamos en una monotonía yendo a la iglesia y no nos estamos dando cuenta que nos estamos hasta perdiendo la misma iglesia. Eso es Porque así. mírate esto, ¿cuándo tú has visto a un hermano que por criticar lo borran de la iglesia? Nunca. Pero eso es un pecado. O Bochinche. cuando tú has visto, ¿verdad? Eh, Cuestiones de que hay gente que todo es yo, el egoísmo. Y pasan por encima a pastor de medio mundo, hermano, y no le hacen nada tampoco. Porque yo primero, yo segundo, y se olvidan que para tú tener una bendición, primero es Dios primero. Y si, como dice la palabra, que le preguntaron a Jesús cuáles son los mayores mandamientos, dice amar a Dios sobre todas las cosas y después a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué pasa? Como a ti mismo. O sea, si tú te amas, pues tú debes también amar al prójimo bien, ¿verdad? Pero a veces, estando en la misma iglesia, hay garata, hay revoluces, pero eso es normal, Alexander. Eso es normal. Normalizan el pecado, que son un pecado como que eso es un pecado bobo, y pecados bobos no hay, pecado es No hay, pecado. no hay. Y por eso es importante otra vez, como que dice, renovar, consagrarse, ese compromiso con Dios y con su ley, porque si su ley está allí, es por algo, no es decorativa. Por eso es importante estas lecciones. Bien, vamos a la parte del miércoles, escrito en rocas. Wow. Y vemos que en Josué 8:32 dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. O sea que se pararon otra vez y en la roca que hicieron estaban los mandamientos, pero ¿dónde tenían que estar? En esas rocas también. Dice, tras edificar el altar en el monte Ebal, Josué levantó unas piedras y las revocó con cal. Luego escribió sobre ellas una copia de la ley de Deuteronomio que incluía los 10 mandamientos y aparte diversas leyes, también hay diversas leyes, junto con las bendiciones, nada más, Ujú. Alexander, y Eh, las maldiciones. Wow. Finalmente se leyó la ley ante el pueblo dividido en dos partes, una al lado de cada monte. De esta forma se renovó el pacto entre Dios y su pueblo. Este es un llamado también para nosotros, como pueblo remanente del tiempo del fin, Alexander. Debemos renovar periódicamente nuestro pacto con Él,
recordando cómo nos ha conducido hasta aquí y las bendiciones que nos ha estado prodigando, ¿verdad? Además de nuestra renovación personal, como dije ahorita, la Santa Cena nos proporciona también ese momento especial de renovación como pueblo de Dios. Así que vemos, ¿verdad? Que la obediencia a la ley, pues Josué reunió, ¿verdad? A Israel en esos montes, en el mar de Gerizim, para leer totalmente este pacto escrito. ¿Por qué lo leía? Para que después no hubieran excusas, Alexander. Lo discutió allí y que ellos vieran, que escucharan las bendiciones, pero las bendiciones nada más, sino también las maldiciones. Y eso simbolizaba las dos posibles relaciones con Dios y la necesidad de recordar constantemente sus requerimientos. Así que, lamentablemente, si lo haces bien, como dice Dios, vas a estar con Dios. Ah, Pero si, exacto. y vas a estar bendecido. Pero si lo haces mal, vas a estar con el enemigo y vas a ser maldecido. Algo que tengas que decir de esa parte, Alexander. Mira, no, que Dios es único, Dios es amor y el amor de Dios es algo que yo le he dado en los estudios bíblicos que nosotros hemos dado, eso es algo que siempre se está enfocando, en cada estudio bíblico se enfoca esa palabra que la voy a mencionar ahora y se llama ágape, ese es el amor de Dios, amor ágape. ¿Y cuál es el amor ágape? Es un amor que es hacia otros, en inglés se llama selfless love, ¿sabes? Es un amor hacia otros, no hacia ti, sino hacia otros. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios nos ama a nosotros de incondicional. Cuando digo incondicionalmente es que no tiene ninguna condición, ¿sabes? Y todo lo que hace lo hace para nuestro bienestar. Pero nosotros tenemos que escoger si cogemos querer ese bienestar o no, como hizo Josué. Aquí esta gente de Josué hicieron lo mismo. Así que vamos para la parte del jueves que tiene que ver también con lo mismo que estamos hablando ahora. Anhelando su presencia. Igual leer este versículo, porque esto yo tuve que leer esto dos veces porque no entendía bien el concepto hasta que volví y lo cogí y dije, ah, espérate, ya sé lo que yo sé lo que está pasando. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra le fue sometida. ¿Y por qué lo leí dos veces? Que yo primero pensé que habían hecho un boicot contra Josué. Yo dije, ¿cómo es esto? Pero después lo leí de nuevo. Volví poco a poco, lo leí, porque primeramente lo leí rápido, después lo leí de nuevo lentamente. Y yo dije, pero espérate, ya aquí no es Josué. Ya aquí es que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. O sea, ya ellos tenían en la mente su carácter que hay que buscarle de Dios primeramente. Y hicieron ahí el tabernáculo de reunión. Y aquí hubo otra pausa, porque aquí todavía no habían terminado de coger toda la tierra. Como primero las dos grandes tribus cogieron su guerra, su tierra, que fue Rubén y Gad, pararon, hicieron ese tabernáculo de reunión para encontrarse con Dios nuevamente. Y después dice que las siete otras tribus más pequeñas fueron a coger sus tierras y su heredad, como decían ellos. ¿Y qué nos dice eso? Eso dice que ellos, como dice en el título, ellos anhelaban la presencia de Dios porque sabían que solamente la presencia de Dios podían tener la herencia que se le había prometido. ¿Sabes? Solamente con la presencia de Dios pueden ellos tener la promesa que Dios le había hecho. Solamente con la presencia de Dios ellos podían conquistar lo que ya se le había prometido. ¿Sabes? Y solamente con la presencia de Dios nosotros podemos llegar al cielo. Así de sencillo. ¿Sabes? Dice que el santuario como morada visible de Dios era el punto de cohesión donde se unían en adoración. Si la presencia de Dios, la posesión de la tierra no tenía sentido. Mira, eso tengo que leerlo porque eso es, ¿sabes? ¿Qué sentido hay que tú tengas una tierra pero no tengas a Dios? Mira, hay mucha gente que tiene un dinero botando el dinero y si no tienen a Dios están vacíos. Los ves ellos mismos como dice, embriagados en el poder del dinero, pero mientras más tienen, más desdichados son. Y esa es la realidad, ¿me entiendes? Porque sin Dios no hay sentido en lo que tú tengas. Tú puedes tener muchas posesiones, pero si no tienes a Dios en tu corazón, te vas a sentir triste, te vas a sentir vacío, te vas a sentir que te falta algo. Y por más que busques, no vas a encontrarlo, porque tu misma conciencia sabe que lo único que necesitas es Cristo Jesús.
Por eso es que dice que hay que vivir este día todos los días. Aquí la lección dice que hay que leer todos los días con nuestra mente en el santuario celestial. Primero, aceptando lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Y segundo, aceptando lo que Dios está haciendo ahora mismo en el santuario celestial, que Él está intercediendo por nosotros, diciendo, del Valle hizo esto, pero Él me ama y Él quiere hacer las cosas bien. Así que las pagas, las deudas de Él, las pagué yo en la cruz. Ale me ama. Mira, hizo muchas cosas mal, pero Él aceptó su maldad y decidió cambiar y me decidió ponerme en su vida. Así que las culpas que Él tenga, pónmelas a mí, que yo pagué por esas culpas en la cruz. Y eso es lo que la está haciendo Dios ahora mismo en el cielo. Y eso es lo que tenemos que vivir. Si nosotros vivimos de esa manera, créeme que todo lo que pasa en esta tierra, vamos a tener como una razón de hacer, una razón de existir. No solamente eso, vamos a querer llevarle a otro ese mensaje especial, que es lo que Dios está haciendo por nosotros ahora mismo en ese santuario celestial, que es intercediendo por nosotros. Y con eso le decimos a otra gente, mira, Dios te ama. Dios no, olvídate, tú hiciste eso, olvídate, no importa que fuera lo que hayas hecho que sea tan terrible, olvídate de eso. Dios te ama. Si tú cambias y te arrepientes de tu corazón y aceptas lo que está haciendo, créeme que vas a tener, vas a buscar, vas a volver a encontrar el sentido a la vida. Claro, seguro que sí. Algo que quieras añadir del Valle. Sí, esta parte es bien interesante porque es cuando ellos están repartiendo las tierras. O sea, ya están básicamente finalizando el objetivo que ellos tenían, que era obtener la tierra. Pero en medio Exacto. de eso, hacer la pausa, como tú dices. Para, vamos a hacer la pausa aquí. Vamos a hacer, ¿verdad? El tabernáculo en medio de esto. ¿Para qué? Para cuando ya todo el mundo se reparta, pues ¿qué pasa? Todo el mundo se acuerde que en un momento dado tenemos que volver aquí al tabernáculo, ¿a qué? Todos juntos a adorar. Y Ajá. tú veías que en tabernáculo siempre, pues ellos iban, hay algunos, ¿verdad? En el tiempo de Jesús que se iban a sinagogas que estaban más lejos, pero todo el mundo quería ir al templo, ¿verdad? A adorar. Y básicamente por eso Cristo montó caseta con el pueblo de Israel por 40 años, ¿verdad? Y se veía la chequina ahí. Y entonces ellos no querían apartarse de eso, que la casa de Dios estuviera cerca. ¿Y cómo lo hicieron? El tabernáculo. Y así que ellos, tú sabes que cuando todo el mundo se reparte y tiene lo suyo, todo el mundo arranca para su lado y después no quieren saber uno del otro. Pero en este caso pensaron en esto, ¿me entiendes? Una vez terminemos de repartir, mira, volvemos todos a adorar en el tabernáculo. Sabemos que fue destruido por los babilónicos, después se construyó de nuevo y después en el año 70 fue destruido por Roma. Pero ¿qué pasa? Eso era una copia de dónde? Del tabernáculo que estaba diciendo Alexander, el santuario que Celestial. celestial. Entonces, todavía continúa el santuario celestial. Porque Cristo, cuando tú lees en Apocalipsis, dice que está caminando, ¿verdad? Por donde está el candelabro. ¿Dónde está el candelabro? Lugar En el santo. lugar Dice santo. que Cristo es el sumo sacerdote. ¿Quién hacía Dote. eso? El sumo sacerdote es Cristo. Pasa del lugar santo al lugar santísimo. O sea, Cristo está haciendo la obra. O sea, aunque ya no hay terrenal, no hay un santuario, pero está que el celestial, que es el más importante, porque los que hubieron en la tierra fue una copia. Ahora nosotros lo que tenemos que estar pensando en eso, y algún día, ¿verdad? Que sea nuestro enfoque principal, ¿verdad? En nuestras vidas, mientras luchamos en esta tierra para alcanzar, Alexander, nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Llegado al Obtener la cielo. herencia, ¿verdad? Que es allá en el cielo. Así que importante esta lección nos hace ver que verdaderamente tenemos que renovar día a día nuestro pacto con Dios. Alexander, ¿puedes leer esa porción del espíritu de profecía que está ahí? Claro que sí, en Patriarcas y Profetas, página 477 y 478 dice, no habían transcurrido muchas semanas desde que Moisés le había dado en discurso todo el libro de Deuteronomio. Sin embargo, ahora Josué leyó nuevamente la ley. No solo los hombres de Israel, sino también las mujeres y los niños escucharon la lectura de la ley, pues era importante que todos conocieran su deber y lo cumplieran. Cada capítulo y cada versículo de la Biblia es una comunicación directa de Dios a los hombres. Si se los estudia y obedece, conducirán al pueblo de Dios como fueron conducidos los israelitas por la columna de nube durante el día
y la columna de fuego durante la noche. Repito, eso está en Patriarca y Profeta, página 477 y 478. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra lección hoy. Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Como siempre yo digo, Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él. Y yo termino con el versículo de memoria, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.